Bien, tienen ustedes ahí en su pantalla eh, la continuidad que ya es la unidad 6. Nos falta una unidad más y ya concluimos lo que es al menos el desarrollo pedagógico de las 7 unidades que conforman este nuevo programa de lo que es la parte semestral, ¿sí? Esta unidad habla de políticas de salud y epidemiología. Políticas de salud en el sentido así muy genérico, yo les voy a hablar de lo que es en nuestro país. Lo mismo ustedes van a tener las distintas políticas de salud en su país, por lo tanto, en la medida que veamos algunas de las leyes que las regulan, ustedes van a buscar el relativo o el homónimo de lo que es en Brasil o en otro país, dependiendo de qué nacionalidad sean ustedes, ¿ya? Es una unidad muy cortita, ¿sí? Yo creo que hoy nos va a llevar 1 hora nomás la clase. Luego ya les estaría también liberando. Tengo todavía algunas clases de medicina familiar que terminar de elaborar para esta semana, entonces salvo que haya alguna pregunta puntual de la clase de hoy, no les voy a alargar mucho porque es más que nada de leyes, ¿sí? Pero estamos obligados a conocer más que nada porque la salud pública está sujeta justamente a regulaciones de carácter estatal y por lo tanto, como yo les vengo insistiendo a ustedes clase tras clase, cuando nosotros ejercemos la profesión, querramos o no querramos, nosotros como médicos, como sanitaristas, estamos obligados, ¿verdad?, por las leyes, aunque estemos en el ámbito público o privado. Entonces, esta unidad 6, que es políticas de salud y epidemiología, tiene dos objetivos grandes. Primero, identificar en Paraguay las legislaciones que hacen referencia a la salud pública y que tienen que ver con epidemiología. Y cómo es que se integra justamente estas políticas sanitarias a nivel público, a nivel país, ¿ya? Bueno, así como en cualquier lugar del mundo, nosotros comenzamos por lo que es la máxima expresión de ley que organiza un país, ¿verdad? Y este está dado justamente por la Constitución Nacional del año 1992, que para nosotros en Paraguay es la última que fue actualizada. De hecho, que ya necesita unas actualizaciones, unas mejoras, unas enmiendas, pero hasta que eso no se dé, es la que sigue vigente para nosotros en el país, ¿sí? Otra de las leyes que respaldan a todas las políticas de salud tienen que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya vamos a ir desglosando cada una. No podía estar ajeno a este conjunto de reglamentaciones lo que tiene que ver justamente con lo emitido por la Organización Mundial de la Salud ya en el año 78 con justamente la declaración de Alma Ata, en donde justamente se establece como una política de salud desde una perspectiva de derecho y a partir de la cual se crea en todo el mundo lo que hoy conocemos como la atención primaria en todos los países del mundo. También le tenemos al Sistema Nacional de Salud, aquí en Paraguay, que está reglamentada por la Ley 1032, ¿sí? Y por último, el Código Sanitario, que está regulado por la Ley 836/80. Bueno, veamos un poquitito cada una, un punto en particular y general nada más de todas estas leyes y reglamentaciones, de cómo se articulan, de
¿por qué cuando nosotros atendemos, estamos en nuestro lugar de trabajo y estamos brindando un servicio de atención médica, no es que la idea o la noción que yo tengo es que yo le estoy haciendo un favor, en este caso al usuario? No, ¿verdad? Porque por ley, por todas estas reglamentaciones, la visión y la óptica que se tiene hoy de la salud está enfocado desde el punto de vista de un derecho más, un derecho inherente a la vida, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, como somos servidores públicos, en mi caso en particular soy salubrista, ¿verdad? No es que le estoy haciendo un favor al paciente, no, es mi obligación como funcionario público, porque es el derecho del usuario, ¿verdad? Claro, con el respeto debido tanto del usuario al profesional y del profesional al usuario, ¿verdad? Que se dé esa interacción y que se resuelva la problemática de salud por la que vino junto a nosotros, ¿ya? Bueno, les decía entonces, en Paraguay, en nuestra Constitución del año 92, el artículo específico en la que figura justamente y que habla del derecho a la salud se encuentra en el artículo 68. Y bueno, y como todo articulado, ¿verdad? Tiene, como aquí ustedes ven, este enunciado de que es el Estado el que debe promover y proteger todo lo relacionado a la salud como un derecho fundamental, ¿sí? Y también, como dice aquí, ¿verdad? Fundamental de la persona y de interés de la comunidad. Vale decir, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos viendo las políticas, en vigilancia de la salud en la unidad 4? Nosotros estábamos justamente diciendo de que a partir de esas necesidades que uno va identificando en un lugar, en una zona geográfica, entonces, ¿verdad? Esas necesidades comunitarias, en este caso el Estado, a través de su órgano rector, que es el Ministerio de Salud, se encarga entonces de tomar esos parámetros o esas necesidades y a partir de esas diseñar sus políticas de salud correspondientes, ¿ya? Y fíjense, ¿verdad? Como dice también aquí, y supongo que en la Constitución de ustedes también lo señala, que nadie puede ser privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? En salud pública, alguien que tenga o no tenga un seguro privado que pueda pagar, igualmente, ¿dónde va a caer primero? ¿Verdad? Si es alguien que se accidentó, alguien que se le encontró tendido en la vía pública, ¿verdad? Cuando viene el cuerpo de bomberos a hacer su rescate, o un particular, ¿dónde se le lleva primero? ¿Verdad? No se le va a llevar a su seguro, se le va a llevar a salud pública. Por lo tanto, ¿verdad? Es una obligación, es un rol fundamental del Estado, esa asistencia, ¿verdad? O prevención de las enfermedades que esté a su alcance. En fin, otra situación también aquí que quiero que vean que ya desde la Constitución Nacional en este artículo lo reglamenta muy claramente, ¿verdad? Es que toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley. Vale decir que ahora, como estamos en esta situación de pandemia, ¿verdad? Está luego contemplado dentro, digamos, en este caso de la Constitución Nacional, que si hay alguna situación que obligue a tomar medidas de interés general por sobre el particular, nosotros, los ciudadanos en general, estamos obligados a acatar lo que por ley, digamos, se resuelva. Y esto tiene que ver acá justamente
con las políticas, con epidemiología, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? De someter, ¿verdad? Someterse al interés general por sobre el particular. Vale decir que aquí el interés general es evitar de que siga habiendo más casos del coronavirus, en este caso, ¿verdad? Aunque eso me signifique a mí esa cuarentena, eso que me obliga, ¿verdad? Y que pisotea, entre comillas, mi derecho, ¿verdad? Al libre tránsito. ¿Por qué? Porque en ese momento adquiere una prioridad mayor el tema sanitario que va a, digamos, a repercutir en la salud también de otras personas. Entonces, eso es lo que me está diciendo en esta primera parte del articulado. ¿Ya? Bien, es solo un punto para ir relacionando, ¿verdad? O sea, cómo están relacionadas, ¿verdad? Las distintas leyes o reglamentaciones con respecto a eventos epidemiológicos. Así también, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes saben que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, se sobrevino después de la Revolución Francesa, ¿sí?, en donde rescatamos aquí estos dos artículos, ¿sí? Uno, el artículo 25, en su inciso 1, ¿sí? En realidad es un solo artículo nomás el que traje, y el inciso 2. Son dos de los que me pareció interesante comentar cómo relacionan esos, en este caso, esta Declaración Universal, con respecto al aspecto epidemiológico. Y fíjense, en el inciso 1 de este artículo dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a su familia, a su comunidad, en este caso, salud y bienestar. Y habla de todos estos ítems, ¿verdad?, que tienen que ver con alimentación, vestido, vivienda, etc. Inclusive, fíjense aquí, asistencia médica y servicios sociales necesarios, ¿verdad? Vale decir, ¿verdad?, de que no importa dónde nosotros estemos, vamos a suponer que viajamos al Brasil, fuimos de vacaciones al Uruguay, fuimos de vacaciones a la Argentina, etc. Si nos ocurre algo, ¿verdad?, en el tránsito, etc., por más de que nosotros no seamos ciudadanos de ese país en particular, ¿verdad?, este artículo que está emitido y al cual están suscritos, o sea que nuestros países firman, homologan o aceptan justamente estas declaraciones de los derechos universales, entonces es por eso es que nosotros igualmente recibimos esa asistencia de primeros auxilios en un hospital público de otro país, ¿ya? Entonces eso es cuando se dice Declaración Universal, ¿verdad?, es un derecho en todo el mundo, no importa de dónde estemos, ¿verdad?, y es inherente a la persona humana, ¿ya? Es propia, significa, de la persona humana, ¿ya? Y bueno, habla también incluso de los derechos a seguros, de desempleo, de enfermedad, de viudez, de vejez, etc. Fíjense que todos estos derechos, ¿verdad?, van generando los beneficios que hoy nosotros conocemos. Es por eso que podemos acceder a una pensión de la tercera edad. Es por eso, ¿verdad?, que si tenemos, por ejemplo, el seguro del IPS o del INSS, ¿verdad?, una vez que uno o se enferme o se invalide en el lugar de trabajo, tiene derecho a ser resarcido. Todo eso entonces está reglamentado justamente a través de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y no importa dónde estemos, ¿sí?, esto se ve en todas partes del mundo.
Fíjense, el mismo artículo en su inciso 2, ¿ya? Ahí habla, ¿verdad?, de dos puntos muy importantes que hacen, ¿verdad?, a la salud pública y que hacen a dos de los indicadores, ¿verdad?, de desarrollo que tiene un país y que tiene que ver con la maternidad y con la infancia, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice aquí en este inciso? Que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, ¿verdad? O sea que todo niño o todo recién nacido de un matrimonio o inclusive fuera de ese matrimonio, igualmente tienen derecho a protección social. Vale decir de que esto excluye las prácticas antiguas en las que se consideraban a los hijos, ¿verdad?, legítimos y los famosos hijos ilegítimos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque por ser, ¿verdad?, un niño, ¿verdad?, tiene derecho a ser protegido en su persona desde su concepción inclusive, ¿ya? Bien, entonces, un poquitito para ver uno de los ítems del artículo 25. Sí te escucho, mami. Una pregunta. ¿Qué Sí, dice Paraguay acerca del aborto? sí, te escucho. ¿Qué tiene el tema del aborto en Paraguay? Sí, así mismo. No te entendí cuál era tu pregunta. ¿Qué dice Paraguay? ¿Qué tal en Paraguay el tema del Ah, aborto? en Paraguay no está reglamentado, está penalizado. Es un delito. Nosotros no tenemos como una, digamos, de las cláusulas, ¿verdad? El aborto legal no existe, ¿sí? O sea, Solamente habla de algunas excepciones médicas debidamente comprobadas, ¿verdad? Eso sí está reglamentado, pero por opción propia de la mujer, independientemente de los casos que sean, no está legal, o sea, no está regulado por ley, es un delito, ¿sí? entiendo. Entonces, solo en caso de que la criatura no pueda vivir, esas Tiene, cosas así. claro, tiene que ser una razón. Está escrito, ahora no tengo en mente justamente esa parte del Código Penal, no recuerdo exactamente, habíamos estudiado eso en medicina legal. Puedo traer el libro y buscamos los artículos y ahí especifica claramente cuál situación patológica que ponga en riesgo la vida de la madre o que tenga que ver con el producto, o sea, que con en este caso, dependiendo si es un feto o si es un embrión, esas dos son las situaciones particulares y está debidamente, tiene que ser médicamente comprobado como para que se autorice en este caso un aborto, en este caso institucional, ¿ya? Entendí. Gracias, profe. Dale, dale, genial. Acá en Paraguay nosotros somos muy... El tema de la religión, el tema de la fe, es algo que tiene mucho peso en el Estado, ¿verdad? Entonces, esos valores, si bien entraríamos ya en otro debate sobre los tipos de familia, tradicional, no tradicional, etcétera, ¿verdad? Pero es, digamos, la idiosincrasia. ¿Qué quiere decir? Es la forma de ser que tiene nuestra gente, que tiene nuestra cultura. Entonces hay ciertos temas por los cuales yo creo que va a defender, así como en el caso de la guerra, la Triple Alianza, hasta con lo que no tiene, con uñas y dientes, ¿verdad? Por lo que está convencido, porque forma parte de su cultura, ¿ya? Y la fe es algo muy, muy arraigada
Es muy arraigado el tema de la fe en nuestra cultura, ¿ya? Bien. Ahora, otro de los enfoques, ¿verdad?, que relacionan el tema, digamos, de todo lo que es el derecho a la salud y de cómo se relaciona con este tema que a nosotros nos toca, que es la epidemiología, ¿sí?, es con la atención primaria de la salud, ¿ya? En Brasil yo creo que ustedes tienen más de 20 o de 15 o 20 años ya de haber, si no me equivoco y corríjanme, de haber implementado los sistemas de atención primaria de la salud. Nosotros en Paraguay hemos iniciado en el año 2008, vale decir, estamos en el 2020, recién hace 12 años, o sea que estamos gateando todavía en lo que es atención primaria de la salud, que viene justamente a invertir un poco el paradigma de lo que es la atención, el enfoque de la atención, ¿verdad?, a las personas y a las comunidades. ¿Por qué? Porque con este enfoque, con esa reunión que se había hecho justamente en ese país del Asia, se había llegado a un consenso que para el año 2000, ¿verdad?, se esperaba que más personas a nivel mundial tuviesen acceso a la salud, ¿verdad?, por una cuestión de derecho, por una cuestión equitativa y por una cuestión justamente de vulnerabilidad. Entonces se diseñó este esquema en la que se permitía a que más personas tengan acceso, ¿verdad?, a lo que es un servicio de salud. Y fíjense que en realidad es una asistencia, entre comillas, esencial. Yo diría que en muchos lugares alejados de las grandes urbes o de las grandes ciudades o de las grandes metrópolis, ¿verdad?, la atención primaria prácticamente resuelve entre un 70 a un 80% de las necesidades de esa comunidad. ¿Y cuál es la diferencia, verdad? La diferencia es que con este enfoque es la salud la que va a la comunidad. ¿Qué significa, verdad? Que no tiene el sistema hospitalario en el hospital, ¿cuál es, digamos, la modalidad? Ahí se esperan las ocurrencias, ahí se esperan los casos. Con el sistema de atención primaria, la intervención, aparte de que está instalado, digamos, dentro de una comunidad vulnerable, se busca intervenir justamente en todos esos elementos o factores que lo hacen justamente vulnerable y que busca con ello mejorar las condiciones en la calidad de vida. Muchos de nuestros colegas fueron bastante acérrimos, no solo en Paraguay, en todos los países del mundo. Cuando comenzó esta modalidad, este enfoque, se la veía como una medicina básica, como una medicina empírica, se la veía como algo inclusive a ver cómo les puedo decir, sin muchas evidencias científicas. Sin embargo, la atención primaria tiene una de las especialidades sobre las cuales fundamenta su actuar, que es la medicina familiar, ¿verdad? Es más, esta atención primaria, ¿verdad?, emplea métodos, emplea tecnologías que están científicamente fundados, ¿verdad? ¿Qué significa científicamente fundado? Y tecnologías prácticas. O sea que son intervenciones desde principalmente la prevención primaria que a la larga repercuten en esa salud comunitaria. Vale decir, si ese enfoque, digamos, de búsqueda activa, en este caso primaria, de un cáncer de cuello, cáncer de próstata, cáncer del fumador, ¿verdad?, búsqueda activa
de los casos de los niños desnutridos, de los niños con parasitosis. Si todos esas patologías o esos eventos de salud pueden ser tratados e intervenidos de manera temprana, ¿verdad?, va a tener una repercusión económica mucho menos costosa para el Estado, mucho menos costosa para la propia familia, ¿verdad? Y eso genera en realidad, ¿verdad?, personas que tienen una salud óptima, y por lo tanto eso va a significar una mejora en el estudio, una mejora en el acceso al trabajo, etc. Por lo tanto, la intervención que se realiza desde la atención primaria, ¿verdad?, busca precisamente esto, como dice aquí, busca esa participación de la comunidad, busca que la comunidad o las familias que están insertos en ese lugar vulnerable, es como que despierten a su realidad, que participen y que quieran cambiar esa realidad social, ¿verdad?, teniendo como puntapiés, en este caso, a la situación de su propia salud. Fíjense que el tema de atención primaria, ¿verdad?, como yo les decía, uno de sus principios, por ejemplo, nos habla de la equidad, ¿sí? Otro nos habla, por ejemplo, el de la vulnerabilidad. Vale decir que con este enfoque no se discrimina al que tiene más o al que tiene menos, porque la idea es, como tiene un enfoque de derecho, en el que dice, no, la salud es un derecho, no el concepto o la definición clásica de la OMS de lo que sería la salud, ¿verdad? Ausencia de enfermedades, bienestar social, psíquico y social, y ausencia de enfermedades. O sea que no se limita solamente a ese recitado, porque va más allá, ¿verdad?, y ya lo enmarca, digamos, en lo que es el derecho que tiene la persona. Porque ustedes me van a decir, bueno, pero profe, tal vez es relativo tener salud. No, realmente si salud no tenemos, ¿verdad?, la condición estable de salud no tenemos, las demás cosas de autodesarrollo, de bienestar, de placer, de crecimiento personal y familiar, eso sería imposible, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todos los demás eslabones o todos los demás elementos que se relacionan con el autodesarrollo del ser humano, parte como núcleo fundamental el tener justamente lo que llamamos salud, una salud adecuada, ¿ya? Entonces eso es lo que se persigue un poquito con este tema, digamos, de la atención primaria de la salud a nivel mundial. Otra justificación también que hace con que cada vez más se invierta más en atención primaria aquí y en otras partes del mundo. Ya los países del primer mundo como Suecia, España, etcétera, ya lo tienen implementado hace más de 30 años justamente. 30, casi 40 años desde que comenzó la atención primaria. Es que minimiza los costos, ¿sí?, los costos para el país. Y recuerden que esos costos los pagamos todos, como ciudadanos, todos estamos pagando el costo de la salud pública. Por lo tanto, es costo-beneficio mucho más, es menor que esperar a que la persona, ¿verdad?, vaya teniendo cada vez más complicación de una patología que pudo haberse tratado desde su inicio, hasta que llegue a una situación en la que la pueda dejar o incapacitante, ¿verdad?, o que de repente lo lleve a la muerte. Por lo tanto, esos son costos mayores. Costos en el sentido económico para la salud pública,
¿verdad? Por los medicamentos, ¿verdad? Por los especialistas, por las tecnologías que se tienen que ir empleando para un diagnóstico, ¿verdad? Ese es por un lado un tipo de costo. Luego está el costo social, ¿verdad? Una familia desmembrada, ¿verdad? Si tienen muchos hijos, va a implicar el ausentismo de la madre o el ausentismo del padre, por lo tanto los hijos crecen desorientados. El futuro que le pueda esperar a ese niño o a ese adolescente no va a ser lo mismo que haber crecido en un entorno familiar cohesivo. Entonces, ese es un costo social y emocional familiar. Y después está el costo también en el sentido de la mano de obra, de un crecimiento para el país, sería económico, ¿verdad? Porque un país que tenga demasiadas, una comunidad entera o muchas personas inválidas, discapacitadas, eso, ¿verdad?, disminuye la capacidad, la mano de obra, digamos, productiva para ese país. Por lo tanto, no va a tener un ritmo de crecimiento sostenido o esperado, ¿ya? Entonces, aunque ustedes no lo crean, de este simple análisis se desprenden todas estas situaciones y es lo que los estadistas, en este caso nuestros gobernantes, ¿verdad?, van midiendo, van proyectando y en función a eso es que se van diseñando, ¿verdad?, todas estas políticas de ir implementando estas mejoras, buscando justamente el bienestar general, digamos, de las personas, ¿ya? Bueno, entonces, esto es con respecto a Alma Ata. Bien, en Paraguay, en particular, ¿sí? Nosotros tenemos, a ver cómo les explico, un sistema nacional de salud. En Brasil ustedes tienen un sistema único, que sería más o menos esto, un sistema nacional de salud o un sistema único. ¿Qué quiere decir ese sistema único? Para poder llevar a la práctica e ir bajando las directrices de lo que tu Constitución Nacional te dice de que te da como derecho, en la que se reglamenta de que es un derecho a la salud de las personas y las familias, eso se tiene que ir aterrizando. Por lo tanto, ¿cómo hacer patente ese principio general de la Constitución? Se lo aterriza por medio del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? En nuestro caso fue creado por el Congreso Nacional en el año 96, en 1996, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que justamente sea esta ley la que reglamente, ¿verdad?, y dé cumplimiento a todas esas políticas que van a garantizar el derecho pleno de la salud, ¿ya? Entonces, les traje solamente algunos artículos, creo que traje, uno solo luego, el artículo 2, ¿ya? Los materiales de la ley 1032 y de la ley 836/80 están ahí en anexos en el material, en la plataforma, pueden descargar. Si ustedes de repente quieren mirar alguna otra cosita, otros artículos pueden comparar con respecto al de su país, pueden hacerlo sin problema. En este caso, ¿verdad?, por ejemplo, en el artículo 2 específicamente, ¿qué es lo que hace esta ley? ¿Cuál es el objetivo de esta ley, de este sistema nacional? Fíjense, se encarga, como dice aquí, de distribuir de manera justa y equitativa todos los recursos nacionales en el sector de salud a través de diferentes tipos de conexiones. ¿Cómo se entiende este objetivo? Bueno, si existe una ley rectora, ¿verdad?,
¿Y cómo va a hacer para distribuir? Fíjense, de manera, dice, equitativa y justa los recursos para el sector salud. Ustedes saben que nosotros, cada uno de nuestros países, tenemos lo que se llama el presupuesto general de gastos de la nación, de cada año. Con ese presupuesto, ¿sí? Que se va fijando para cada año o para cada periodo fiscal, en él se va, digamos, como su nombre dice, presupuesto, se van escribiendo, ¿verdad? Desde el punto de vista de las necesidades. Bueno, Ministerio de Salud, para cumplir con su rol, necesita tantos millones. El Ministerio de Justicia y Trabajo necesita para cumplir su rol tanto. La Fiscalía, tanto. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, tanto. El Ministerio de Industria y Comercio, tanto. Y así sucesivamente. Cada uno de estos entes públicos, ¿verdad?, tienen un rol específico que cumplir, pero para cumplir ese rol, que en realidad finalmente es el rol del Estado de velar y de proteger, necesita recursos financieros, necesita recursos humanos. Para solventar estos recursos y trabajar en pos de cada uno de sus objetivos, ¿verdad?, se necesita precisamente ese presupuesto. Entonces, en este caso, nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿cómo distribuye los recursos? Vamos a suponer, creo que es 3 o 4% del PIB y el Producto Interno Bruto en nuestro presupuesto. Es muy poquitito. Entonces, bueno, para la región, ¿verdad?, del Chaco, ¿verdad?, vamos a construir 2 o 3 hospitales grandes, no más, por las dimensiones, por la longitud que hay entre un lugar geográfico y otro, etc. Vamos a construir tantas unidades de salud o tantas UBS y ahí vamos a tener a nuestros médicos, vamos a tener un equipo para dar atención primaria. Si se necesita más resolutividad, hay algo grave, algún traumatismo grave, etcétera, bueno, ¿verdad?, vamos a utilizar un sistema de ambulancia o de transporte aéreo y vamos a derivar a la capital, al hospital de traumas, a los grandes centros, para la resolución de casos esporádicos, casos que pudieran sucederse. Entonces, eso es lo que hace este Sistema Nacional de Salud. Distribuye los recursos que dispone a partir del presupuesto general de gastos, busca también alianzas. ¿Por qué? Porque también existe lo que se llama un ente descentralizados. Aquí por eso dice justamente, busca conexiones intersectoriales e intrasectoriales. Vale decir que si existen otros entes públicos como las gobernaciones y las municipalidades que también generan sus recursos, entonces se busca justamente articular también con esos otros entes a modo de ir cumpliendo, paliando justamente las necesidades en lo que a salud se refiere, ¿ya? Entonces, en fin, eso era lo que les quería explicar un poquitito con lo que hace nuestro Sistema Nacional de la Salud, ¿ya? Ahora, hay otra reglamentación, ¿verdad?, a la que estamos de manera particular, ¿sí? Esta sería, con el Sistema Nacional de Salud, la ley es más bien general y de organización como institucional y de distribución de recursos. Pero cuando vamos bajando y entramos, ¿verdad?, en lo que seríamos nosotros, en el tú a tú, que somos los funcionarios de blanco, ¿ya?, ahí nos regula también, ¿verdad?, esta ley que es el Código Sanitario. Creo que en Brasil deben tener también su Código Sanitario. En este caso para nosotros es la ley 836/80. Y fíjense lo que va regulando,
¿sí? Regula, o sea que es el que te aclara de manera específica, punto por punto, tanto lo que tenemos que hacer o lo que en este caso el Estado como tal está obligado a hacer, ¿sí? Y fíjense, les traje aquí, por ejemplo, algunos artículos, no son muchos, ¿ya? El artículo 5 en particular. En el artículo 5 habla otra vez, ¿verdad?, de la política nacional de salud, le engancha desde su raíz, desde su madre, por así decir, y dice, ¿verdad?, de que esas políticas deben elaborarse de acuerdo con los objetivos, las políticas y estrategias globales de desarrollo económico y social de la nación. Vale decir, ¿verdad?, que en este articulado le especifica otra vez cómo va a esta ley a distribuir estos recursos. Y obviamente, de acuerdo a las políticas sanitarias, de acuerdo a las necesidades que hay en distintas regiones o en distintos sectores de un país, ¿verdad?, de un estado, porque siempre las realidades son diferentes, ¿ya? Bien. El artículo 8 simplemente trae, ¿verdad?, o define en qué consiste la salud. La salud, dice, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. O sea que aquí engloba, ¿verdad?, el aspecto, como define en este caso la OMS, y digámoslo, simplemente lo conceptúa. Artículo 9. Salud pública. Habla específicamente de salud pública. Es el estado de salud de la población de determinada área, o sea, lugar, ¿sí?, geográfica, en función a sus factores condicionantes. Vale decir que la realidad de la salud pública del Alto Paraná es distinta a la salud pública que tenemos allá en el norte, en el Chaco. Lo mismo en Brasil. La salud pública es diferente entre cada uno de los estados. Tienen marcadas diferencias y eso ya lo regula o lo establece, digamos, este código sanitario. En el artículo 13, en casos de epidemia, aquí estamos ante algo muy candente, algo que estamos viviendo, ¿ya? En este artículo del Código Sanitario dice que si hay epidemias o catástrofes, que son eventos, ¿verdad?, de salud pública, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar en estado de emergencia sanitaria la totalidad o parte del territorio, ¿sí?, y puede exigir acciones extraordinarias a las instituciones públicas o privadas, así como a la población general. Quiere decir que en este artículo en particular del Código Sanitario, ¿verdad?, si yo, funcionario público de salud pública, hay una catástrofe o hay una epidemia, hay un maremoto, a pesar que nosotros no tenemos mar, pero supongamos que tenemos salida al mar y hay un maremoto y por lo tanto hay una catástrofe, una destrucción masiva en cierta zona del país, y en esa área y en esa zona del país hay escasos recursos humanos, hay poco personal de blanco. Cuando se da esta situación, este artículo, ¿verdad?, inmediatamente es el que le faculta, en este caso, a tu ordenador, que es a tu ministro de salud, ¿verdad?, a emitir una resolución y a mandarte a cumplir servicios ahí en ese lugar donde hubo catástrofe. Entonces, es como que cuando somos soldados, ¿verdad?, si necesitamos ir a cubrir una trinchera, ¿verdad?, nosotros no tenemos, ¿verdad?,
bajo este articulado no tenemos cómo negarnos, porque es un derecho que tiene el ordenador, ¿verdad? Y que le faculta por ley, por medio de este código sanitario, y por lo tanto nosotros estamos obligados a cumplir. Ese es por un lado. Y por otro lado, dice que también por medio de este articulado es que justamente el Poder Ejecutivo es el que está emitiendo los decretos de la cuarentena, por ejemplo, obligatoria. Entonces, esto, ¿verdad?, le alcanza a la población en general. Todos estamos obligados a cumplir por una cuestión epidémica, ¿ya? Bien. En el artículo 15. Sí, te escucho. Perdão. Sim. Você falou, então, que o Código Sanitário, esse, no caso aí, ele é do Alto Paraná. Cada estado tem o seu Código Sanitário. No, mi corazón. Nosotros tenemos un solo código para todo el país. No sé cómo es para ustedes. Não, é isso, porque às vezes o seu áudio ele vem meio picadinho, aí eu não consigo escutar direito. Eu tinha me equivocado, então. Eu escutei e não era o que eu tinha escutado. Sí. Nosotros tenemos... É um só para o país todo, né? Para todo el país. Sí. Nosotros no tenemos el sistema que ustedes tienen de Estado, autonomía. Sí. Ustedes tienen autonomía de Estado. El Estado de Paraná, el Estado de Mato Grosso, ustedes tienen un sistema político, de manejo político diferente. Nosotros tenemos un sistema único en este caso, ¿sí? Ok. Genial. Genial. Y el artículo 15, ¿verdad? El artículo 15, ¿verdad? Las personas, dice, por nacer, aquí habla un poco del derecho a la vida, ¿sí? Las personas por nacer, fíjense que está hablando entonces, ¿verdad?, desde la concepción. En el Código Civil también del Paraguay habla justamente, ¿verdad?, de que el ser humano tiene derechos, ¿verdad?, desde su concepción. O sea que para nosotros, ¿verdad?, la vida comienza desde el punto de vista legal, ¿verdad?, y es protegido desde la concepción, ¿verdad?, en contrapartida, digamos, a otras legislaciones de otros países en las que señalan que después de que pase su periodo embrionario recién es ser humano. Entonces son divergencias, ¿verdad?, de leyes en este caso. Por eso es que acá vuelve a señalar en concordancia con lo que ya me habías preguntado, ¿verdad?, con el tema del aborto y todo más. Por eso dice, las personas por nacer tienen derecho a ser protegidos por el Estado en su vida, ¿verdad? Y vuelve otra vez aquí a aclarar como si fuera un apellido, desde su concepción, ¿verdad? O sea que la vida para nosotros, para nuestras leyes, comienza desde la concepción. Bueno, solamente por traerles algunos elementos, ¿verdad?, de cómo regula, ¿verdad?, el Código Sanitario. Tiene un montón de articulados. Yo solamente les traje estos más representativos que tienen que ver justamente, ¿verdad?, con nuestro tema, ¿verdad? Nuestro tema es, ¿verdad?, políticas de salud y epidemiología, o sea, con lo que tenga que ver con ese impacto de enfermedades que puedan llegar a tener o de eventos de salud que puedan tener un gran impacto comunitario, ¿ya? Bueno, les dije que estos dos materiales están ahí en una carpeta en anexo, la ley 1032 con todos sus articulados y también el Código Sanitario, ¿ya? Bien. Ahora, una vez que hayamos visto estas leyes, estas reglamentaciones de carácter nacional e internacional, ¿verdad?, simplemente, ¿verdad?, viene la pregunta, ¿verdad?, que suelo hacer en clase, que es salud. Bueno, y cuando hablamos de salud, pues están todos los conceptos, están todas las definiciones, todas las que ustedes quieran escribir son bienvenidas, ¿verdad? Porque no vamos a estar lejos
salvo que comencemos a complementar un concepto tras otro. Pero nosotros nos decíamos hace rato, a partir de Alma Ata justamente, en que cómo se veía que el progreso tecnológico de los países, principalmente capitalistas, era cada vez más, las diferencias eran cada vez más elevadas entre muchos países de primer mundo y los países tercermundistas, ¿verdad? Surge justamente esta interrogante de lo que es salud. Y a partir de ahí es que nosotros hoy ya tendríamos que ampliar nuestro concepto, no solamente con la cuestión biológica, no solamente con la cuestión espiritual, ¿verdad? y social, sino que enfocar y definir ya a la salud, ¿verdad? Como un derecho. O sea, que todo lo que estamos viendo en este apartado es justamente para poder llegar a esta noción y poder entonces con ello, y como médico y como futuro médico, cambiar, ¿verdad? nuestro enfoque, digamos, de formación, ¿ya? Volver a ser médicos hipocráticos y no meramente prestadores de servicios. ¿Qué quiere decir el médico hipocrático? ¿Verdad? Bueno, Hipócrates fue el padre de la medicina, ¿verdad? O es el padre de la medicina. Bueno, entonces, con todo lo que se le atribuye, ¿verdad? Con todo, digamos, su aporte, ¿verdad? Y con todo el humanismo floreciente, en este caso, ¿verdad? Ya en Grecia, ¿verdad? Entonces, ese idealismo por el cual nosotros juramos salvar vida por sobre los intereses, ¿verdad? Monetarios, etc. Entonces, es eso lo que nosotros queremos cambiar. Ese es también el enfoque inclusive de la universidad, ¿verdad? Como, en este caso, como carrera o como formación de sus egresados, es que tengan este enfoque humanista justamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Es entendiendo, ¿verdad? Que no es un favor al otro el que le estamos haciendo, ¿sí? Es la salud vista como un derecho. Vale decir, eso tiene una serie de implicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la empatía, el ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Estas cosas en realidad no se enseñan, ¿sí? La ética no se enseña, la ética se aprende, se trae, son valores inherentes que uno lo termina absorbiendo desde su entorno familiar, ¿verdad? Porque nuestro primer entorno pedagógico es nuestra familia. Entonces, si es que yo, ¿verdad?, logro incorporar esa concepción o esa idea de que la salud es un derecho, pues ahí cambian los enfoques, cambia mi predisposición hacia el otro, cambia mi empatía hacia el otro, ¿ya? Eso no significa de que uno esté siempre 100%, no. Todos somos seres humanos, todos nos cansamos. Hay días en que llegamos exhaustos, ¿verdad? De tanto, ¿verdad? De tanto que hacer, de tanta problemática, ¿verdad? Pero, y a veces hasta nos puede sonar medio repetitivo, ¿verdad? Con el tiempo, uno, ¿verdad?, con la práctica y con la experiencia, uno aprendió a solucionar algo que nos costaba al inicio, ¿verdad?, qué sé yo, 2, 3 horas, tener por lo menos alguna noción, alguna hipótesis diagnóstica. Hoy nos lleva minutos porque ya lo conocemos y ya encaramos de otra manera, ¿verdad? Pero eso no significa, ¿verdad?, de que no seamos lo suficientemente empáticos
de ubicarnos en el lugar del otro, porque en algún momento nos va a tocar estar, ¿verdad?, en la vereda de enfrente, como solemos decir. Somos también de carne y hueso. En algún momento nos caemos, vamos a enfermar, en algún momento vamos a pasar por un estrés o por una ansiedad grande, una pérdida muy grande, irreparable, y que también como seres humanos vamos a querer ser escuchados, al igual que cuando en algún momento nos tocó atender a estas personas. Entonces, si entendemos esto, que la salud es un derecho, ¿verdad?, detrás de este derecho se viene todos los demás, como ya les dije hace rato, que la salud pues sin ella no hay razón de ser, de vivir, ¿sí? No hay dinero en el mundo que pague el bienestar que se llama salud, y que con esa sensación, con ese equilibrio, ¿verdad?, interno que uno puede estar teniendo, le pueda llevar a hacer tantas otras cosas, ¿sí? Como mejorar la calidad de vida, ¿verdad?, como modificar inclusive, fíjense aquí, los determinantes en salud, ¿verdad?, ya sean los determinantes sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera, etcétera, todo lo que viene englobado detrás del eje principal, entonces, al que le llamamos salud como derecho, ¿ya? Bueno, les quería nomás mostrar esta imagen, ¿sí?, que resulta en realidad mucho más impactante si proyectamos en un salón grande y lo vamos proyectando así como una especie así de rompecabezas, ¿sí? Y yo creo que esta vista, esta imagen, ¿verdad?, es bastante palpable, es una imagen real, ¿verdad?, principalmente para nuestros países y para nuestros lugares en donde todavía falta mucho, ¿verdad? Ni qué decir, por irnos de repente, viajar imaginariamente hasta el África, ¿verdad?, hasta ciertas zonas, inclusive de la India, etcétera, todo lo que sea el Medio Oriente también. Son realidades que, por más de que hoy estemos en el siglo XXI, ¿verdad?, seguimos todavía peleando, o las personas en general siguen todavía peleando por modificar, fíjense, esta imagen, este aspecto, digamos, de la vida de las personas, porque bajo ningún concepto esto puede ser considerado como un nivel adecuado de salud. Aunque esta persona, ¿verdad?, que está aquí en el fondo, no evidencie ninguna patología palpable, ¿verdad?, no sea portadora, digamos, en este momento de alguna patología real. Pero si dijimos que el concepto es un derecho, y ese derecho que le permita modificar todos los determinantes para mejorar su calidad de vida, ¿verdad?, entonces con esta imagen estamos lejos. ¿Y qué quiero también significar? Como siempre explico y siempre insisto con los distintos grupos que ya han pasado conmigo, este determinante como tal, lastimosamente, digamos, no es una responsabilidad eminentemente o propia o exclusivamente del área de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que esta persona, ¿verdad?, tenga una mejor calidad de vida y pueda mejorar su condición de salud como derecho, ¿verdad?, aquí no vemos de que haya calle, no vemos de que haya algún servicio de agua potable, no vemos de que haya algún servicio de eliminación y disposición final de residuos, ¿verdad? O sea que la responsabilidad
intersectorial de todos los actores, de todos los entes gubernamentales, tienen una estrecha relación para que esta persona realmente alcance ese valor llamado salud como tal, ¿ya? Por eso es que nos preguntamos aquí con esta foto si qué responsabilidad tiene el Estado, ¿ya? Y fíjense, les traje aquí, ¿verdad? Como en una especie de, es como un pentágono, ¿verdad? En la que tenemos varias aristas, ¿verdad? Dijimos hace rato nosotros, salud en el centro, es nuestro núcleo principal como derecho y como calidad de vida. Pero realmente para que esta personita realmente cambie esta realidad, fíjense cómo todos los entes tienen su cuota parte o su alícuota parte de responsabilidad, y cada una debe aportar un pedacito de arena o su grano de arena como para lograr de que este centro realmente brille como una verdadera estrella. Aquí está, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública. Tenemos el tema de la ANDE, en Paraguay, en Brasil sería Electrobras, y otros los que distribuyen energía. Aquí no vemos que esta tenga tendido eléctrico en su casa, no se ve. Acá afuera, lejos de su casa, aparentemente este es un tendido eléctrico, pero de otro lugar. Aquí no vemos nada. Entonces no puede ni siquiera tener electrodomésticos, refrigerar alimentos, evitar con eso, ¿verdad?, intoxicación alimentaria, etcétera, etcétera. MEC, el tema de la educación. Sin educación, ¿cómo va a tener una mejor condición, ¿verdad?, de conocimientos, de trabajo, ¿verdad? Ahí tiene que ver el Ministerio de Educación. Y así, cada uno de los servicios, digamos, de cada uno de los entes del país, ya sea a nivel nacional. Hay otros, como ya les dije, de manera intersectorial, o sea, entre un departamento y otro, o en Brasil entre un estado y otro, y que tengan articulación, o bien dentro de un mismo distrito, o sea, dentro de un mismo departamento, en este caso, o de un estado, hay varios municipios. Entonces, el trabajo tiene que ser articulado, tiene que ser intersectorial para lograr de que este centro realmente se cumpla. Y así, todos los entes tienen que ver, ¿verdad?, con, digamos, esta estrella que está aquí en el centro, que es el tema de la salud, ¿ya? Bueno, para hacer posible, fíjense, de que cada uno de estos elementos de servidores públicos, ¿verdad?, hagan su parte, de que se cumplan esas políticas, de que a cada tanto el gobierno se va trazando y por lo cual nosotros votamos, ¿verdad?, es que en realidad nosotros ya como ciudadanos debemos ser también mucho más activos, mucho más participativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también sería falta de empatía o un egoísmo muy grande el pensar, no, yo no necesito, yo no vivo en estas condiciones, yo tengo mi casa, yo tengo mi auto, ¿verdad? Y el resto pongo una muralla alta y me olvido de mi vecino que está ahí a 2, 3 casas de mi casa nomás. A la larga, aunque ustedes no lo crean, a la larga, ¿verdad?, estas personas por la propia necesidad, aunque no sea, ¿verdad?, aunque no sea su forma de ser, la propia necesidad, cuando llega el hambre, como en este caso, ¿verdad?, las personas se ven muchas veces obligadas, ¿verdad?, a asaltar o se ven obligadas a hurtar alguna cosa cuando comienzan, por ejemplo, a pasar hambre. Por lo tanto, ¿verdad?,
Si yo soy un ciudadano participativo, puedo ejercer ese rol gracias a que de repente uno pudo estudiar, yo puedo reclamar, ¿verdad? Puedo alzar la voz por el desvalido, etcétera, y hacer con que, ¿verdad?, esta realidad tengamos una participación para que también cambie la realidad de esta persona, ¿verdad? En fin, es también, como les digo, un tema muy amplio de debatir. Mi idea no es ir hacia lo político, o sea, hacia lo partidario. Simplemente, ¿verdad?, es que nosotros podamos entender como médicos, como futuros médicos, ¿verdad?, de que mucho de lo que podamos hacer directamente como Ministerio de Salud o como salud pública va a ser solamente una puntita del todo ese contexto que hace con que esa persona, ese ciudadano o esa comunidad realmente logre el estatus que le llamamos salud, derecho y calidad de vida, ¿ya? Bien. Fíjense un poquitito aquí en la siguiente diapositiva. Normalmente, cuando se trabaja en lo que se llaman redes, para lograr esa finalidad, ¿sí?, hablando de lo estrictamente de salud, del ámbito de salud, ¿sí?, normalmente para que funcione y que llegue a todos en su plenitud, es que se deben integrar los programas que lleva adelante todo Ministerio de Salud, ¿sí? Y fíjense que en realidad ahí se van integrando, como dice aquí, por ciclos vitales y de desarrollo de autonomía. ¿Qué quiere decir, verdad? Bueno, tenemos los ciclos, ¿verdad?, en este caso, las distintas etapas, ¿sí? La infancia, dentro de la infancia, que es este primer eje, mirando de arriba hacia abajo, en sentido vertical, de arriba a abajo, ¿ya? El primer ciclo de vida, que es en el ciclo de vida de la persona, tendríamos esta parte de la salud en la infancia, ¿ya? Ahí entraría lo que es desde la concepción, todo lo que es la parte materno-infantil, ¿sí? También otra integración que se debe hacer es para la parte del adolescente, que es la siguiente etapa del ciclo de vida. La siguiente que viene es la del adulto y por último tenemos el que son los de la tercera edad. Normalmente, ¿verdad?, todos estos distintos todas estas distintas etapas de intervención de la vida, en la calidad de vida, en las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas, fíjense que eso se van trazando y se van haciendo de manera interrelacionada y a la vez, como dice aquí, transversal. Vale decir que para todas estas diferentes etapas del ciclo de vida del ser humano, ¿sí?, hay que tener en cuenta en qué territorio social se encuentra, ¿verdad?, a qué tipo de clases sociales va a estar dirigida esa política de salud, ¿sí? Se deben incluir el tema de los géneros, ¿verdad?, por una cuestión de ideología, ¿verdad? Y también se abarca o se le incorporan a las etnias, ¿sí?, a los grupos étnicos, ¿verdad? En Brasil también ustedes siguen teniendo muchos grupos étnicos, al igual que nosotros en Paraguay.
Por lo tanto, ¿verdad? No importa en qué etapa, digamos, del ciclo de vida nos encontremos, toda esta integración, ¿sí?, se la hace de manera continua, se la hace de manera sin dividir o sin separar las situaciones, ¿verdad?, con respecto a cada uno de estos elementos que se relacionan entre sí, ¿ya? Fíjense, bueno, hay que organizarse, dice, en redes. Antes de explicar esta diapositiva, me gustaría mostrarles esta por ejemplo, esta que está acá al final, ¿ya? Para que estas atenciones transversales, ¿sí?, en cada uno de los distintos ciclos de vida que vimos aquí, en la que se intervienen y de manera así continua y es de manera entrelazada, no es que se separan. Se emplea este modelo, este diseño justamente en la que a partir de lo que son las distintas unidades o UBS en cada uno de los estamentos, de salud que tiene un país, y que a su vez ustedes vieron aquí, configura cada una de estas bases. Si yo miro aquí y comparo este cuadro con una pirámide, ven aquí que en la base de la pirámide, que sería esta, ¿verdad?, están ampliamente distribuidas las unidades o las UBS, que son los sistemas de atención primaria. Vale decir que son la base y son a su vez esta puerta de entrada con puestos de salud, con centros de salud y con las unidades. Son las bases que están trabajando directamente en los distintos barrios, en las distintas comunidades, y en su mayoría, ¿verdad?, suelen ser en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque al estar en la base de la pirámide, quiere decir que contienen entre el 80 a 90% de las necesidades que tiene una comunidad. Se resuelven aquí. Entonces, en el caso de que en alguna de ellas, ¿sí?, tenga o haya aparecido una necesidad mucho mayor que no se pueda resolver en estas bases, ¿sí?, es que entonces se va subiendo de nivel, ¿sí?, se va subiendo, como dice aquí, en la línea de atención y se va a un hospital, ya sea distrital, de un distrito, o un hospital un poquito más complejo otra vez, que puede ser un estadual, para nosotros sería un regional, ¿ya? Si en este nivel no se logra tampoco solucionar el problema que empezó aquí en la comunidad, entonces ahí pasa ya a los grandes centros, ¿sí?, a los hospitales ya nacionales de máxima complejidad, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean de que todo esto implica una red que debe estar bien coordinada, debe estar complementada, como para que esta persona o esta familia de esta comunidad tenga acceso y pueda llegar hasta el último peldaño de acuerdo a su necesidad por una atención más especializada, ¿no? ¿Cuál es la tendencia con respecto a este sistema integrado? ¿Sí? Bueno, la tendencia es que una vez que, ustedes ven aquí,
¿cómo les voy a decir? Estos puntos, digamos, intermitentes, estas líneas intermitentes en sentido descendente y en color un poco más fucsia, ¿ya? Una vez que se haya resuelto el problema, ya sea desde este nivel hacia acá, o se pudo ya solucionar, este tiene que ser devuelto otra vez a su comunidad, ¿verdad? Y por lo tanto, seguir su tratamiento desde su domicilio, desde su caso, ya caso así lo amerite. Bueno, entonces esto es un poco lo que conocemos como un sistema de red integrados, y cumpliendo con todo esto, entonces sí podemos decir de que el acceso a la salud realmente se está cumpliendo como el derecho que estamos insistiendo a cada ratito, ¿ya? Bien. Con respecto a estas redes, porque aquí nosotros tenemos redes de atención primaria, ¿sí? Esta ya es más secundaria, estas dos, y aquí ya es más terciaria, aquí ya es para rehabilitación, tratamiento de un cáncer, de una diálisis, o sea, de grandes problemas quirúrgicos, una cirugía del corazón, etcétera, ¿verdad? Normalmente este sistema de redes, ¿sí?, tiene otras que son complementarias y ahí se articula, se pueden articular justamente ya sea de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿sí?, como ya les expliqué. Esas redes complementarias, fíjense, forma parte. Todo lo que es la parte de la asistencia farmacéutica, vale decir que es un complemento el tema de disponibilizar para la población medicamentos básicos, por lo menos, según el listado que tiene en este caso Salud Pública. Otra red complementaria son las rehabilitaciones en general, ¿sí?, que tengan servicio de rehabilitación. Normalmente existe otro sistema complementario que es la información en salud, ¿sí? La información en salud la generamos todos nosotros, ya sea con los informes epidemiológicos, con las asistencias que hacemos por consultorio externo, por urgencias, por los internados, a través de los distintos sistemas que Salud Pública en este caso tiene y que se va registrando esas atenciones, ¿ya? También otras redes muy importantes son los de apoyo diagnóstico, vale decir, todo lo que tenga que ver con laboratorio, con radiografía o imágenes, las ecografías en general, etcétera, todo lo que tenga que ver con apoyo diagnóstico. Y ¿quién está otra vez aquí como una red complementaria? Una vez más, vigilancia en la salud, ¿verdad? O en salud, que ya sabemos para qué sirve, ¿ya? Entonces, todas estas redes complementarias, ¿sí?, deben estar bien articuladas mediante, como dice aquí, un sistema de comunicación y un sistema de regulación médica que estará a su vez intercomunicada. Vale decir que para que esto funcione, tanto desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel, y en un tiempo, ¿sí?, como dice aquí, en un tiempo adecuado, en un tiempo de respuesta adecuado para la solución del problema o para la resolución del problema de salud, debe haber un canal realmente fluido de comunicación. Hoy por hoy nosotros sabemos que en nuestros sistemas de salud, tanto aquí como en Brasil, hay veces que los sistemas de agendamiento tardan bastante, ¿sí? Entonces, esta red muchas veces funciona mucho más rápido cuando hacemos de tú a tú. ¿Qué significa? Bueno,
Yo, médico, estoy aquí en una comunidad, ¿verdad? De acuerdo a la especialidad que tengo, pero mi compañero, vamos a suponer Ayrton, se llama Ayrton, y trabaja aquí en este hospital, en este estado, ¿verdad? Como él fue mi compañero de estudios, ¿verdad? Yo sé que aquí se va a solucionar rápido el problema de salud que tiene aquí alguien de esta familia. Entonces, ¿verdad? Eso hace con que nosotros tengamos nuestros contactos, nuestros compañeros, nuestros, ¿verdad? Es como un equipo de trabajo aparte, de acuerdo a esas afinidades que fuimos, digamos, madurando durante nuestra formación, ya sea en el pregrado como en el posgrado. Y entonces eso también muchas veces agiliza todo este movimiento, ¿verdad? Para solucionar un problema desde aquí o de aquí para arriba, etc. Pero para que esto realmente ocurra, ¿sí? ¿De qué va a depender? ¿Sí? Va a depender, ¿verdad? De la empatía que tenga el gestor de salud, vale decir, el médico. Va a depender de la entrega que tenga con respecto al otro, ¿verdad? Porque si es un simple prestador de servicios y no un médico hipocrático, entonces probablemente este personaje solamente se va a limitar a ir a cumplir su horario mes a mes, marcar y hacer lo mínimo posible, ¿ya? Entonces eso es lo que muchas veces marca la diferencia entre comillas, el buen médico y el mal médico, ¿ya? Bien. Y estas son manitos de lo que acabamos de hablar, que simplemente si no nos organizamos, si no trabajamos en redes, ¿verdad? Solos muchas veces no podemos todo. Siempre necesitamos de las manos de unos con otros. Eso es lo que me muestra un poquitito aquí en esta imagen final. Bien. Voy a detener la grabación, chicos.